Hoy en Fantasy Artistry Studio relataremos la historia de la batalla de Nir Naet Arnoediad. Esta batalla es uno de los eventos más trágicos y decisivos en la historia de la primera edad de la Tierra Media, descrita en el Silmarillion de J.R.R. Tolkien. La batalla tuvo lugar en Beleriand, entre las fuerzas de los elfos, los hombres y los enanos, aliados en su lucha contra las huestes de Morgoth, el primer y más poderoso de los señores oscuros. Fue una confrontación épica, marcada por traiciones, desastres y grandes pérdidas para los ejércitos del bien. La batalla fue desencadenada por la rebelión de Fëanor y sus seguidores, quienes, después de haber jurado vengar la destrucción de los Silmarils y la muerte de su padre, llegaron a unirse a la lucha contra Morgoth, aunque con muchas dificultades por las traiciones internas y divisiones. La batalla misma fue una calamidad para los pueblos libres de la Tierra Media, ya que Morgoth, en su astucia, utilizó la traición, dividiendo a sus enemigos y atacando donde menos se esperaba. Los elfos Noldor, los hombres de Hador, los enanos de los hijos de Durin y los hombres de Maedhros se enfrentaron a un ejército oscuro que estaba liderado por las fuerzas de Morgoth, incluyendo sus temibles Balrogs y Wargos. El nombre de la batalla, Nir Naet Arnoediad, la batalla de los gritos incontables, refleja la inmensa tragedia y el dolor de los que lucharon allí. Fue un evento que marcó un giro irreversible en la historia de la Primera Edad. Con respecto al final de la historia, quédate hasta el final para verlo. Parte 1. El canto de la desesperación. La noche se cernía sobre Beleriand como un manto de tinieblas impenetrables. La luna, escondida detrás de nubes de tormenta, apenas se atrevía a iluminar los campos donde se libraría la batalla que cambiaría el destino de la Tierra Media. La gran llanura de Anfauglit, la región desolada de las tierras centrales, estaba cubierto por las huestes de Morgoth, pero al otro lado, los ejércitos del bien se preparaban. Las tropas de los elfos Noldor de la casa de Fëanor marchaban con una determinación feroz. Sus ojos brillaban con el fuego de la venganza, pues había sido el deseo de Fëanor y sus hijos recuperar los Silmarils y derrotar a Morgoth lo que los había llevado hasta aquí. Sin embargo, la división entre ellos era palpable, un eco del rencor que había marcado su historia desde el comienzo. No todos confiaban en el liderazgo de los hijos de Fëanor, especialmente después de la separación de su padre, el creador de los Silmarils. Al lado de los Noldor, los hombres de Hador y los enanos de los hijos de Durin se alineaban, hombro con hombro, preparados para enfrentar la oscuridad que los acechaba. Los enanos, cubiertos con sus imponentes armaduras forjadas en los profundos reinos de las montañas, se mantenían firmes, dispuestos a resistir cualquier ataque. Los hombres de Hador, más que guerreros, luchaban por su supervivencia, pues sabían que esta batalla podría significar la última oportunidad para derrotar a Morgoth y salvar sus tierras. Pero sobre todo, en el aire, flotaba una sensación de tensión. No todos los ojos brillaban con esperanza. Algunos, como Maedhros, líder de los hijos de Fëanor, llevaban la carga de una culpa insondable, sabiendo que las decisiones tomadas en el pasado los habían llevado hasta este abismo. Otros, como el valiente Húrin, no compartían la misma fe en la victoria. Al fondo, al otro lado del campo de batalla, el ejército de Morgoth se desplegaba. Lo que había comenzado como una frágil alianza, ahora se convertía en un muro de acero oscuro. Enormes wargos, criaturas sombrías que corrían a la velocidad del viento, rodeaban las huestes de los siervos de Morgoth, mientras que los terribles Balrogs, como sombras de fuego, se alzaban en el horizonte. No estaban solos, sin embargo. Morgoth había preparado su propia arma secreta, la traición. Parte 2. El rugido de la guerra. La tensión era palpable en el aire. Los vientos fríos del norte azotaban la llanura, trayendo consigo el retumbar de los tambores de guerra. La luz de las antorchas parpadeaba mientras los ejércitos del bien avanzaban, las sombras de las montañas de Angband cubriendo el horizonte. Los Noldor, Hador y los enanos se alinearon, formando un muro de esperanza ante la oscuridad que se aproximaba.
En el centro, Maedhros, el mayor de los hijos de Feanor, se preparaba para dar la orden de atacar. Maedhros, con voz grave y decidida: Hermanos, esta es la última oportunidad. Hoy será el día en que liberemos a Arda de la sombra de Morgoth. Luchen por todo lo que amamos, por todo lo que nos ha sido arrebatado. La voz de Maedhros resonó como un eco, atravesando las filas de sus soldados, pero algo en su mirada traicionaba su confianza. Sabía que la batalla no sería tan simple como un enfrentamiento directo. Sabía que la oscuridad de Morgoth estaba dispuesta a jugar su carta más astuta. A lo lejos, en el ejército de Morgoth, el gran señor oscuro observaba la escena con una sonrisa en su rostro, su ojo flameante iluminando la negrura de la noche. Morgoth no solo tenía wargos y balrogs bajo su mando, tenía la ventaja de la traición. En el campo de batalla, las sombras se alzaban y con ellas aquellos que se habían puesto del lado del mal, listos para dividir a los ejércitos del bien. Morgoth, con voz profunda, llena de odio: Que el sol nunca brille sobre los traidores. Hoy la esperanza se ahogará en sangre, y aquellos que se atrevan a desafiarme conocerán la verdadera oscuridad. La batalla comenzó con un rugido ensordecedor. Las primeras líneas de los ejércitos de ambos bandos chocaron con violencia, y el sonido del acero golpeando el acero llenó el aire. El caos se desató. Los elfos Noldor, hábiles en el combate, chocaron contra los wargos y las criaturas de Morgoth con una destreza mortal, mientras que los hombres de Hador luchaban valientemente, aunque sabían que la batalla parecía perdida desde el principio. Pero la tragedia se desató cuando la traición se hizo evidente. Los aliados de los hombres de Hador, aquellos que debían luchar junto a ellos, se unieron a las huestes de Morgoth. Los que antes eran amigos se convertían en enemigos en cuestión de segundos. Los elfos Noldor, al ver la traición de los hombres, se vieron obligados a reagruparse, luchando no solo contra los wargos, sino también contra sus propios compañeros de armas. Maedhros, con furia, gritando a sus hombres: Traidores. Esto es un juego para Morgoth, pero no nos arrodillaremos ante su voluntad. Pero mientras Maedhros luchaba con rabia, el campo de batalla se veía arrasado por la confusión. La sorpresa de la traición se convirtió en desesperación, y la valentía de los Noldor se vio socavada por las sombras que les rodeaban. A lo lejos, el estruendo de las huestes de Morgoth avanzando, con sus balrogs y wargos, hacía que la moral de los defensores vacilara. El rugido de un balrog atravesó la llanura. Sus alas de fuego batían el aire, y su hacha, que brillaba con la luz del infierno, destellaba mientras atacaba a los elfos que se encontraban en su camino. El calor del fuego emanaba como una ola de desolación, y dondequiera que pasaba, solo quedaban cenizas. Maedhros, con una mirada llena de desesperación: No podemos seguir así. Pero antes de que pudiera hacer una retirada, el cielo se iluminó con la llegada de Húrin, el líder de los hombres de Hador, quien luchaba con una furia que solo un hombre de su estirpe podía tener. Su espada brillaba con la luz de los antiguos reinos, y su grito de guerra retumbó por toda la llanura. Húrin gritando, mientras cortaba a un wargo en dos: No permitamos que nuestra gente se pierda en la oscuridad. Por la luz de los dioses, sigan luchando. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la batalla estaba lejos de ser ganada. Cada minuto que pasaba, más y más guerreros caían. La tierra se empapaba en sangre y las sombras de Morgoth se extendían por doquier. Parte 3. El encuentro final. La batalla había alcanzado su punto culminante. El sonido del acero chocando contra el acero, los gritos de los caídos y el rugido de los balrogs llenaban el aire como una tormenta descontrolada. El suelo de Anfauglith, empapado en sangre, se había convertido en un campo de destrucción, donde hombres, elfos y enanos luchaban por un futuro incierto, mientras las huestes de Morgoth avanzaban implacables. En el centro del caos, Maedhros luchaba con el corazón lleno de rabia. Cada golpe de su espada era una promesa rota, cada paso hacia adelante, un intento desesperado de vengar a su familia y a su gente. Pero las fuerzas de Morgoth eran demasiado poderosas. A su alrededor, las sombras de las criaturas infernales parecían aplastar la luz de la esperanza.
En medio del conflicto, una figura oscura emergió de entre las sombras. Era Morgoth, el Señor Oscuro, acompañado por sus más temibles siervos. Su presencia fue como un eclipse que devoraba toda la luz a su paso. Los elfos y los hombres retrocedieron al verlo, pues sabían que el encuentro entre Maedhros y Morgoth sería el que definiría el destino de todos ellos. Morgoth, con voz profunda, llena de desdén y victoria: Maedhros, hijo de Feanor, creíste que podrías derrotarme, que tus pequeños sueños de venganza podían siquiera aproximarse a mi poder. ¿Qué sabes tú del verdadero mal, de la verdadera oscuridad? Todo lo que has hecho, todo lo que has luchado, es nada frente a mi voluntad. Maedhros, respirando con dificultad, su rostro marcado por la fatiga y la desesperación pero aún firme: Tu voluntad es solo mentira, Morgoth. Eres el que ha corrompido todo lo que tocaste. Eres el que se alimenta de nuestras muertes y sufrimientos, pero hoy caerás. Mi pueblo, mis hermanos, mi familia, todos hemos caído por tu culpa, y ahora te enfrentarás a mi justicia. Morgoth, sonriendo con malicia, su voz retumbando con el poder de su dominio sobre la oscuridad. Tu justicia es débil, Maedhros. Tus palabras, vacías. El destino de Arda está sellado, y tú solo eres un peón en mi tablero. Feanor y su legado, ¿acaso creías que su rabia y orgullo serían suficientes para detenerme? Has caído en mi trampa, como todos los demás, y ahora te arrodillarás ante mí. Maedhros, con furia, levantando su espada, la cual brillaba débilmente con la última luz de su esperanza. No me arrodillaré. Tú has sido el que ha caído, Morgoth. Has caído en tu propia oscuridad. Hoy este será tu fin. No soy el único que lucha por la luz, la memoria de los nuestros. La lucha de cada uno de los que caímos vivirá, y con ella te derrotaré. Tú crees que tienes el control, pero eres solo una sombra, Maedhros. Una sombra de lo que alguna vez fue. Tus amigos, tus aliados, tus hermanos, todos cayeron, y tú seguirás su destino. Ven a mí, y te mostraré el verdadero significado de la oscuridad. La espada de Maedhros brilló con el último vestigio de esperanza, pero su corazón estaba lleno de una creciente desesperación. ¿Realmente podía vencer a Morgoth, el más antiguo y poderoso de los señores oscuros? La batalla que se avecinaba no era solo una lucha física, sino una prueba de voluntad y resistencia. Mientras se acercaba al Señor Oscuro, la tierra misma parecía agitarse, como si Arda misma estuviera temblando ante el enfrentamiento entre estos dos titanes. Maedhros gritando mientras avanza con furia: Que caiga tu oscuridad, Morgoth. Hoy es el último día de tu reinado de terror. Y así, con el choque de sus espadas, la batalla entre Maedhros y Morgoth comenzó. Un choque de fuerzas titánicas, el último vestigio de esperanza contra la desesperación más absoluta. Los dos combatientes se enfrentaron, como si el destino de la Tierra Media dependiera de cada golpe, de cada movimiento. La batalla había llegado a su clímax. Las huestes de Morgoth luchaban con una brutalidad indescriptible, y los últimos guerreros del bien se mantenían firmes, sin rendirse. Maedhros, el último bastión de esperanza, enfrentaba a Morgoth en una lucha titánica. Pero antes de continuar con el destino de la Tierra Media, te pido que tomes un momento para reflexionar sobre lo que has visto hasta ahora. Si te está gustando la historia de la batalla de Nir Naeth Arnoediad, no olvides dejar un like. Tu apoyo es vital para que podamos seguir trayéndote más contenido épico sobre la Tierra Media y sus legendarias batallas. Además, si alguna parte de esta batalla te ha impactado o te ha emocionado, déjanos un comentario contándonos cuál fue tu momento favorito. Y si quieres ver más historias épicas con batallas de otros momentos de la Tierra Media o incluso de otros mundos fantásticos, coméntanos qué batalla te gustaría que narráramos en el próximo video.
Tu interacción nos ayuda a seguir creciendo y a traer más contenido épico, así que no dudes en comentar, dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Ahora sigamos con la última parte de esta batalla legendaria. Parte 4. La caída de Maedhros. El choque de las espadas resonaba a través de la llanura de Anfauglit. La luz de la luna ya no brillaba, solo el resplandor del fuego infernal de los Balrogs iluminaba la escena. La tierra temblaba bajo los pies de los combatientes, mientras Maedhros y Morgoth continuaban su duelo, cada uno representando un principio opuesto, la última chispa de esperanza contra la más oscura de las maldiciones. Pero el viento que antes soplaba con fuerza ahora estaba cargado de una pesadez mortal, como si el mismo Arda supiera que este combate marcaría el fin de una era. Maedhros, agotado pero lleno de furia, seguía luchando con su espada, aunque la espada de Morgoth brillaba con la luz de la condena, un brillo de oscuridad que parecía consumir todo lo que tocaba. La furia de Maedhros ya no era la de un hombre lleno de esperanza, sino la de un guerrero que luchaba por sus recuerdos, por la memoria de su gente, por la memoria de su padre Feanor y de aquellos que habían caído en esta lucha. Su alma estaba quebrada, pero no su voluntad. Con un último grito, Maedhros levantó su espada, desafiando la imponente figura de Morgoth. Pero en ese momento, el Señor Oscuro levantó su mano, un movimiento que pareció detener el tiempo mismo. La oscuridad se hizo más densa, y con un solo gesto, un puño lleno de poder y odio, Morgoth destruyó el acero de Maedhros como si fuera papel. La espada de Feanor se quebró, y en el mismo instante, Maedhros cayó de rodillas, su cuerpo exhausto, pero su mirada aún llena de desafío. Morgoth, con voz llena de burla y triunfalismo: ¿Es esto todo lo que queda de los hijos de Feanor? Toda esta lucha, toda esta rabia solo para caer ante mí como todos los demás, tus amigos, tus hermanos, tus padres. ¿Acaso creías que podrías cambiar algo con tu fútil resistencia? Maedhros, respirando pesadamente, con la mirada fija en Morgoth, su voz llena de dolor pero aún desafiante. No, no lo harás, no hoy. Aunque caiga, aunque la oscuridad te envuelva, siempre habrá algo que no podrás destruir. No puedes destruir la memoria de mi gente, ni la de los caídos. No puedes destruir la luz, aunque todo lo que quede sea sombra. La luz es solo una ilusión. Y tú eres el último vestigio de un sueño perdido, el último hijo de Feanor que queda, y al igual que los demás, caerás. El destino de Arda ya está sellado. La oscuridad no puede ser vencida. Maedhros, con el último aliento, levantó la cabeza hacia el cielo que ya no mostraba estrellas. El campo de batalla era un mar de cuerpos. No quedaban amigos ni aliados, solo cadáveres de los que lucharon en su nombre. Sus hermanos, su familia, aquellos por los que había luchado hasta el último respiro, habían caído. Ahora, él era el último, la última chispa de resistencia contra el abismo. Maedhros, con voz quebrada, mirando el campo de batalla, sus palabras llenas de tristeza pero también de determinación. Lo perdimos todo. Pero mientras yo respire, mientras haya memoria, nuestra lucha no será en vano. Morgoth, tú no podrás borrar el sacrificio de aquellos que lucharon. Los gritos de los caídos no serán olvidados. Y algún día, Arda será liberada. Morgoth, su sombra extendiéndose por todo el campo, levantó su pie y aplastó a Maedhros, arrodillándolo en la tierra, derrotado, su alma marcada por el dolor y la derrota. Sin embargo, su mirada no vaciló. En ese último momento, Maedhros vio más allá de la oscuridad. Vio a aquellos que lucharon, a los valientes caídos, y su memoria se levantó como un faro que incluso Morgoth no podría extinguir. La oscuridad no ganaría, por más que lo intentara, porque, incluso en la muerte, había algo que Morgoth nunca entendería: la resistencia de la luz,
que siempre resurgiría una y otra vez. Maedros, con voz final como un susurro en el viento. Nos hemos caído, pero la luz siempre volverá. Con esas palabras, el último hijo de Feanor cayó al suelo, su cuerpo destrozado, pero su espíritu no doblegado. Y mientras la oscuridad se extendía, una chispa de luz brilló por un segundo en el cielo, una promesa de que la lucha continuaría. La derrota de Maedros marcó el fin de la batalla de Nirnaeth Arnoediad, la batalla de los gritos incontables. El destino de Arda estaba sellado por ese día de sangre y fuego. Sin embargo, las palabras de Maedros, su último susurro, serían recordadas por generaciones, porque, aunque la luz fuera extinguida temporalmente, nunca sería olvidada. La esperanza no podía morir mientras quedaran aquellos dispuestos a lucharla. Y así concluye una de las batallas más épicas y trágicas de la Tierra Media. La caída de Maedros, el último vestigio de esperanza de los Noldor, marcó el fin de una era, pero su sacrificio y sus palabras seguirán siendo recordadas por siempre. Sin embargo, aunque la oscuridad parezca haberse impuesto hoy, la luz siempre tiene una manera de regresar, y las historias de héroes y leyendas nunca terminan. Si te ha gustado este relato, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más historias épicas de la Tierra Media y otros mundos legendarios. Y, por supuesto, si tienes una batalla o historia en particular que te gustaría escuchar, déjanos tus comentarios aquí abajo. ¿Qué otro capítulo de la historia de Arda te gustaría ver? O tal vez una historia perdida de otro universo fantástico. Déjanos tu sugerencia y serás parte de nuestra próxima aventura. Gracias por ver y, como siempre, nos vemos en el próximo video.